Hola. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema clave en todos los cursos de cálculo y el tema central de este curso de cálculo, de introducción al cálculo, y es el concepto de límite. Los límites mm, sirven para darle sustento y para definir de la manera más formal las cosas como las derivadas o las integrales. Al final siempre se definen como un límite. También hay funciones muy importantes que se pueden definir de esa manera, ¿de acuerdo? Y además de eso, los límites de una función o poder comprender el concepto de límite y aplicarlo a una función nos permite graficarla y saber, por ejemplo, qué sucede en aquellos puntos donde la función no trabaja bien, ¿no? Donde puede haber una indeterminación o que la función no sea continua o que presente alguna serie de cosas raras, ¿no? Y también nos permite nosotros predecir qué hace la función en valores muy extremos de x, es decir, valores muy grandes como el más infinito o muy pequeños como el menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces es muy útil el concepto de límite, además de que es pues uno de los fundamentos del cálculo. Bien, para darnos una idea de qué es lo que significa el límite de una función, vamos a pensar en una función como la función fx, que está ahí, que es raíz de x más 25 menos 5 y todo eso dividido entre x. Entonces, el dominio de esa función está dada por eh, todos los x que sean mayores a 25 hasta el infinito. Pero fíjense que esta función aquí, en x igual a 0 por el denominador, se indetermina. ¿De acuerdo? Entonces, el 0 no hace parte del dominio. Si ustedes ven la gráfica aquí, ¿de acuerdo? Tiene un valor, un huequito, ¿de acuerdo? En x igual a 0. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea del límite de una función? Entonces vamos, como tenemos una determinación en x igual a 0, el hecho de que yo no sepa cuánto vale, o yo no pueda saber cuánto vale la función evaluada en ese valor, en x igual a 0, no quiere decir que yo no pueda averiguar nada sobre la función en los alrededores. Entonces para eso uno puede comenzar a meter valores o ver la gráfica. Vamos a ver la gráfica un poco después, pero bueno, que aquí está. Pero vamos a ir introduciendo valores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una función cuando x vale 0.5? Entonces, cuando x vale 0.5, ya les digo yo cuál es el valor. Bien, la función toma un valor que es 0.99 con 5. Anotémoslo por aquí. Cuando la función vale, por ejemplo, 0.1, aquí nos estamos acercando, fíjense, venimos desde 0.5 y nos vamos acercando al valor de la función cuando x vale 0, ¿de acuerdo? Aunque en x igual a 0 no está determinada la función. Entonces, ¿cuánto vale en ese valor? Entonces, en ese valor la función resulta que tiene un valor que es 0.0999, ¿de acuerdo? Entonces nos acercamos por aquí. Aquí tiene más decimales, pero en esencia es más o menos eso. Ahora quiero acercarme todavía más al 0. Puedo tomar un valor que sea 0.001. Entonces le agregamos otro 0. Y entonces nos damos cuenta que esta función ahora, aquí nos daba con un 0, ¿de acuerdo? Ahora resulta que la función en 0.01 nos da 0.00, perdón, 0.999990. Entonces aquí, si es 0, un 0 aquí, va a ser rellenado por 9. ¿De acuerdo? Y si nos seguimos acercando, resulta que
nos va a dar un valor incluso todavía más cercano al 1, ¿verdad? De hecho, la función en 0.001 nos daría 0.0999990, ¿verdad? Entonces, ya sin tantos decimales, aquí seguían decimales y acá también. Entonces la función comienza a cerrarse por acá. Entonces ese valor que es, fíjense que por aquí se acerca al 0.1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa para valores más pequeños? Si ustedes lo hacen para valores más pequeños, se van a dar cuenta que pasa exactamente algo similar. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, para el 0.5, para este valor, pero en negativo, si hacemos el mismo análisis, es decir, evaluamos la función en menos 0.5, vamos a encontrar que esto es 0.1, perdón, 0.00505 y ahí más decimales. Luego aquí podemos anotar ese valor 0.1005. La función evaluada en menos 0.1, a ver cuánto nos da. Entonces, el valor que nos da por este lado es de 0.10010002, ¿no? Y siguen decimales. Ahora, ¿qué pasará en menos 0.01? O sea, acercándonos todavía mucho más al valor de x igual a 0, ¿de acuerdo? O sea, estamos viniendo por acá, los valores de x. Entonces, ¿a qué valor se aproxima en y? El valor de la función. Entonces, al hacer el cálculo, resulta que nos encontramos con que esto nos da 0.100010002. Entonces, más decimales para allá. ¿De acuerdo? Fíjense que por este lado uno podría casi que asegurarse que el valor de la función es casi 0.1. Aquí es 0.1, 001, 0.1, 0.001, ¿de acuerdo? Entonces, casi que por este lado, viniendo desde valores más pequeños que el 0, resulta que llegamos a un valor que se acerca a 0.1 también. Entonces, aunque la función, como vemos ahora en la gráfica, no está definida en x igual a 0, el valor que toma en los alrededores es cercano a 0.1, ¿de acuerdo? Entonces, analizando eso, uno puede llegar a pensar que, o podría decir que el límite o el valor al que se aproxima la función en x igual a 0 es 0.1. Y eso llegamos a esa conclusión por medio de este análisis aquí, digamos numérico. Si agregamos un número más pequeño, nos vamos a encontrar que se va acercando más y más a ese valor de 0.1 y se van a ir eliminando, digamos, de aquí en adelante los decimales, ¿no? Para llegar a ese valor. Entonces, esa es la idea del límite, es una aproximación. Y no necesariamente toda función, para que exista su límite, necesariamente tiene que existir el valor de la función evaluada en ese punto, sino que es que se aproxime ese valor, ¿de acuerdo? Entonces ese es el significado del límite, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras posibles aplicaciones y otros significados que puede tener. Bien, vamos con otra forma de entender el concepto de límite. Entonces pensemos o hagamos una comparación entre una velocidad promedio y una velocidad instantánea, ¿no? Entonces, las velocidades instantáneas en física ocurren en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿de acuerdo? Es casi cero ese intervalo de tiempo. Mientras que una velocidad promedio ocurre en un tiempo un poco más grande. Entonces, una forma de entender esa velocidad promedio es como una aproximación de la velocidad promedio, perdón,
una forma de entender la velocidad instantánea es como una velocidad promedio, pero haciendo que el límite de tiempo entre un suceso y otro en el que se está midiendo o entre una distancia y otra sea tendiente a cero, o sea que sea una diferencia muy pequeña. Entonces vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Entonces, en principio, la definición de velocidad promedio o velocidad media es la siguiente. Es la distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que para un cuerpo que cae desde una torre, la ecuación de la distancia recorrida en la caída es esta de aquí. Esto es 4.9, esto es la mitad de la aceleración de la gravedad, y este es el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a suponer que yo quiero encontrar la velocidad instantánea en un tiempo igual a 1. Y conozco, o puedo conocer, digamos, las velocidades promedio entre el intervalo de 1 y 2. Entonces, la velocidad promedio, la velocidad media que alcanza un cuerpo que cae, sería la diferencia entre las posiciones o las alturas, ¿no? Sería la distancia recorrida, que es esto que está aquí, dividido el tiempo, el lapso de tiempo entre esas dos posiciones o entre esas dos alturas. Si decimos que esto es entre 1 y 2, entonces las posiciones, por un lado, la posición en 1 es esta SDB o SB, sería aproximadamente 20, ¿no? Eso lo podemos calcular nosotros aquí mejor, de forma más precisa, con el tiempo al cuadrado. Esto sería en 2, ¿no? 2 sería con el tiempo al cuadrado, menos la posición en 1, que sería más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Esa nosotros lo podemos calcular acá, con el tiempo, que sería tiempo igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, el 4.9 está aquí, ¿de acuerdo? Este es nuestro SDA, y nuestro SDB, en el punto B sería este de aquí. Entonces nos tiene que dar mayor a 18 y menor a 20, ¿no? Y el tiempo, el lapso de tiempo, ¿de cuánto es? Es entre 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pues esto nos da un valor de 14.7. A ver, esto es 2 por 4.9 nos da 19, este de aquí, 19.6 menos 4.9. Bien, entre 2 y 1 es un tiempo de 1 segundo. Ok, ese es SDA, perdón, SDB, y ese es SDA. Restamos y entonces esto nos da un valor de 14.7 metros sobre segundo. Muy bien, esa sería la velocidad promedio entre A y B, es decir, entre el tiempo de 1 segundo y 2 segundos. Pero, muy bien, yo quiero comparar eso con la velocidad instantánea que se alcanzaría en el punto A, es decir, cuando el tiempo es 1 segundo. Entonces voy a utilizar esto que está aquí para poder encontrarlo. Entonces, ¿cuál es la lógica que se sigue? Muy bien, yo voy a acercar este punto B hasta el punto A, lo más que yo pueda, ¿de acuerdo? Entonces, de tal forma que este punto B va a ser aquí, como estoy tomando como referencia el punto A, es decir, este valor de tiempo igual a 1, voy a decir que para este nuevo punto B que acabo de mover, va a tener un tiempo que va a ser un T más un H, ¿sí? Es decir, un lapso de tiempo pequeñito. Entonces, lo que va a suceder aquí en Y
que es pues S de B, S del punto B, va a ser 4.9 por el T más el H. Pero esa va a ser la nueva altura, eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces esto es más o menos lo que estamos haciendo nosotros aquí, al irnos acercando hacia el punto A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces a medida que vamos a hacer eso, fíjense que el tiempo T, que arrancaba en 2, va siendo más pequeño, ¿no? Entonces la diferencia entre uno y otro es más pequeña, digamos que a lo mejor si aquí era 2, aquí a lo mejor es 1.1, ¿no? Y si yo quiero irme acercando más, a lo mejor voy a ir calculando velocidades promedio, pero ya no con un tiempo de 1.1, sino 1.05. Y luego me quiero acercar más, de tal forma que este punto B sea casi indistinguible del punto A, o sea, que casi que ocupen el mismo espacio. Entonces la diferencia entre el tiempo en A y el tiempo en B sea tan chiquito que este H sea casi cero. O sea que el tiempo en B sea, por ejemplo, 1.00000001 o tan chiquito como quiera usted la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces veamos en la siguiente tabla y luego en GeoGebra como más o menos cuál es la idea. ¿De acuerdo? Para que se les aclare. Entonces fíjense, aquí yo tengo el cálculo, este es lo que yo les decía con el H, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto B, ¿no? Y tomando como referencia el tiempo en A, entonces la ecuación queda de esta forma. Entonces, digamos, para el tiempo 2 segundos, H sería 1, entonces sería 1 más 1, 2, ¿no? Y aquí nosotros reproduciríamos el valor en el tiempo igual a 2. Pero yo quiero es acercarme, así que puedo hacer que este H, por ejemplo, sea 0.1, ¿no? Entonces, cuando yo hago ese cálculo, aquí sería 1.1 menos 1, y acá entonces quedaría como 1.1 elevado al cuadrado menos 4.9 elevado al cuadrado. Todo eso me da, resulta que ahora la velocidad media me acaba de disminuir a 10.29. Si yo voy haciendo, si me voy acercando más ese punto B hasta el punto A, haciendo que la diferencia de tiempo sea más pequeña, entonces fíjense que el tiempo se hace, perdón, la velocidad media se reduce. Ahora es 10.045. Ahora reduzco todavía más la diferencia, me acerco más al punto A, de tal forma que esto sea así. Esto es un 0.1, perdón, aquí en la tabla está mal. Es un 0.1, 0.001, perdón. Y entonces ahora resulta que es 9.08, en 9.8049. Si me acerco todavía mucho más, hasta que la diferencia sea más pequeña todavía, más de una milésima, o menos de una milésima, sería 9.80049 y esto se va disminuyendo. Entonces fíjense que esto parece que tiende a ser un valor de 9.8, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la aproximación entonces de la velocidad promedio hacia la velocidad instantánea. Entonces, cuando el lapso de tiempo es muy pequeño, la velocidad promedio tiende a ser la velocidad instantánea en el tiempo igual a 1 y alcanzaría entonces este valor de 9.8. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros dentro de la gráfica? Fíjense que aquí en esta gráfica en GeoGebra tengo el punto B en el tiempo 2 y tengo el punto A en el tiempo 1. Eso que aparece aquí M es la pendiente de esta recta que pasa por A y B, que es la recta tangente. Además, bueno, que sería una recta secante a, a la gráfica, ¿no? De 4.9x al cuadrado. Cuando nos vayamos acercando este punto B hacia el punto A, esta recta se va a ir pegando más y más a la gráfica y se va a convertir en una recta tangente. Esta pendiente me da la velocidad promedio entre A y B, o lo que es la pendiente de esa recta. Entonces fíjense bien cómo cambia esta velocidad a medida que yo me voy acercando este punto B al punto A.
Fíjense que ahí va disminuyendo. Y también va cambiando la inclinación de esa línea recta. Entonces aquí lo voy a hacer hasta 1.2. Fíjense que ahora esta recta, ¿no?, se va pegando más a la línea verde y la velocidad disminuyó. Voy a hacer un zoom, ¿de acuerdo? Entonces, hago un zoom. Aquí también a la izquierda, en este valor, en esta casilla pueden ver el valor de esa velocidad. Entonces, esto sigue siendo una velocidad promedio, aunque el intervalo SH es de 0.2. Lo estoy reduciendo, pero voy a reducirlo todavía más. Entonces, acerco más este punto B al punto A. Fíjense que ahora B se aproxima más al punto A. Esto que sea 1.1. Entonces ahora la velocidad es 10.29. Y el H se hizo más pequeño, ahora es de 0.1. Voy a hacer más zoom, ¿de acuerdo? Esto es lo que está haciendo realmente el cálculo del límite. Toma zoom y se va acercando más y más. Entonces nos acercamos más, vamos a acercarnos todavía más. Ahora aquí por el punto 5. Entonces fíjense que ahora nuestra función, que estamos cerca del punto 5, es por aquí, da igual. Entonces la velocidad es de 10.04 y nos acercamos todavía más, tomamos un zoom todavía más grande. Ahora este punto B se acerca hasta que el H, la diferencia entre el tiempo y el tiempo de A y el tiempo de B, es todavía más pequeño, es del valor de 0.1. Aquí la velocidad es de 9.85 y nos podemos seguir acercando más, tanto como necesitemos. Y así. Entonces, si nos queremos acercar más y aproximar más esa velocidad promedio a la velocidad instantánea, tenemos que hacer que la diferencia entre A y B sea casi cero. Entonces, de esa forma se puede decir que el límite de esa velocidad o de esa función velocidad respecto al tiempo, ¿no?, ese límite, ese delta H, cuando tiende a cero, entonces decimos que la velocidad promedio tiende a la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Fíjense que aquí tiende ya, al acercarlos todavía más, la velocidad promedio o la velocidad media es 9.8. Si yo me acerco, ya casi que no lo distingue y no voy a ver aquí mayores cambios más que en unas cifras significativas mucho mayores. Lo que tendría que hacer esto sería 0,000 y ve tú a saber hasta dónde llegue, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea del límite, es acercarse todo lo posible hasta un valor determinado. En este caso, el límite es hacia el h, ¿de acuerdo? Es decir, estamos haciendo que ese h sea muy pequeño, sea casi cero. ¿De acuerdo? De esa manera hacemos que A y B sean casi iguales. O sea que la velocidad instantánea sea aproximadamente la velocidad promedio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a introducir de una vez un poco eh, la notación de cómo escribimos nosotros los límites. En este caso, del ejemplo que acabamos de ver, vamos a decir que la función eh, de estas velocidades promedio, la velocidad media, vamos a decir que sería la velocidad instantánea, va a ser el límite cuando la diferencia de tiempo es muy pequeña, o sea, cuando tiende a cero, de la diferencia entonces entre la velocidad media evaluada en B, bueno, aquí sería más bien, pongámosla como, más bien de la posición, ¿verdad?
sería S de t más h, x menos S de t, ¿de acuerdo? Aquí entonces tendríamos t más h menos t, ¿de acuerdo? Esta sería, digamos, la definición de velocidad. Pues hacemos la diferencia entre las posiciones, los tiempos abajo, y evaluaríamos, por ejemplo, entonces el límite cuando esa diferencia de tiempos es muy pequeña, ¿verdad? Entonces tomamos la definición de velocidad media y la convertimos en un límite. Esa sería la definición de velocidad. Y la notación que utilizamos es esto, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo que hicimos, nosotros aquí podemos afirmar, ya introduciendo la notación, que el límite cuando x tiende al valor 0 de la función, en este caso fx, es igual a 0.1. Eso es lo que nosotros podemos afirmar a partir de la inspección que hicimos. Pero esto todavía no es eh, digamos una manera formal de decirlo, pero eh, esa es la idea del límite. Y aquí hay algo todavía mucho más. Fíjense que en el primer ejemplo que nosotros hicimos, nos vinimos por un lado y nos vinimos por el otro. A esto se le dice venirse por izquierda, es decir, por valores menores. Y a esto se le dice venirse por derecha, o sea, por los valores que son mayores. A estos dos se les denominan límites laterales. Y son especialmente importantes cuando nosotros tratamos con funciones que tienen determinaciones, o si tratamos de ver en los alrededores de alguna parte de la que queramos conocer si es una función continua, ¿de acuerdo? Entonces pensemos en una función, por ejemplo, que se comporte de esta manera. ¿De acuerdo? Los conceptos de continuidad y también de los límites laterales se van a ver en profundidad más adelante, ¿de acuerdo? Pero es importante que vayan teniendo una noción de esto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un x a y una función que hace esta cosa. Entonces, fíjense que la función aquí tiene un valor en a que es esta de aquí, f de a. Sin embargo, por una de sus ramas, por aquí, por la izquierda, se comporta de una manera y por la otra se comporta de una forma muy diferente. Y además de eso, no están unidas, no están compaginadas, ¿no? Es decir, esta línea de aquí no coincide con el valor que tiene la función o que tendría la función con la rama de la izquierda. Es una función que claramente no es continua. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos aplicar la idea de límite en unas funciones así? Pues tendríamos que utilizar lo que nosotros llamamos esos límites laterales, ¿de acuerdo? Eso que nosotros hicimos antes, lo tendríamos que aplicar de la misma manera aquí. A ver, voy a solucionar esto. Bien, entonces, para conocer el límite de esa función, entonces tendría que analizar el límite de la función, o para analizar el comportamiento de esa función en los alrededores de x igual a, tendría que ver el límite cuando x tiende a este valor a, por la izquierda de esa función f de x. ¿De acuerdo? Y tendría que ver cómo es el límite de la función cuando voy por la derecha, cuando me acerco por valores mayores, ¿de acuerdo? Y tendría que compararlos, ¿de acuerdo? Entonces, por valores mayores por valores menores, ¿de acuerdo? Si estos límites coinciden, entonces el límite existe. Si no coinciden, el límite no existe. Y entonces eso tiene una consecuencia con la continuidad o no de una función. Para eso también sirven las funciones, para tener, digamos,
una manera formal de decir cuándo una función es continua o no. O sea, con esto ya se tiene una herramienta para decidir si algo es discontinuo o no. ¿De acuerdo? Entonces, para eso también sirven los límites. Pero bueno, estudiaremos el concepto de continuidad y también los límites laterales más adelante. Esto es para tener una noción. Bien, ya con estas nociones nos podemos dar una idea de qué significa un límite y para qué sirve.